Muchas gracias a todos por seguir aquí, conversando, escuchando, viendo, sobre todo estos temas de tanto interés para todo el sector y para nosotros los que formamos parte de entidades que representan colectivos del sector específicamente. Pero yo voy a leer un pequeño texto específico, muy pequeño dentro de todo, por una cuestión de detallar un poco algunos de los temas. ¿Quién puede salvar a la ficción nacional? Es la gran pregunta. La crisis del medio audiovisual tiene a buena parte de nuestra gente sin trabajo. Crisis, además, que actualmente se agita porque no solo tiene que ver con la economía de nuestro país, que está muy mal, por cierto, y con una actitud de este gobierno en general que no parece interesarle la cultura. Por favorecer a las industrias culturales es que creemos que realmente no hay ningún tipo de acción específica, digamos, sino que a lo local se le suma también la crisis mundial que ha generado un cambio en la forma de ver contenidos por parte del público. Sin embargo, en el mundo cada día se producen más y más contenidos a través de las plataformas de streaming o de canales de cable en forma de series de 8 a 10 capítulos, pero parece que a nosotros no nos ha tocado en suerte abastecer a esa necesidad. La telenovela o la teleserie, como se le suele llamar actualmente, que fue elemento fundamental para sostener la producción nacional, tiene a los turcos como protagonistas que nos cachetean de alguna manera todas las tardes y las noches en todos los canales nacionales y provinciales. Turquía inundó no solo nuestras pantallas, sino las del mundo, demostrando que con esta industria también se puede generar divisas para el país. Hace unos 15 años atrás, la exportación de programas de TV le reportaban a Turquía ingresos de unos apenas $100.000. En 2015 esa cifra llegó a $250 millones, en una extensión que de alguna manera sueñan, mejor dicho, llegar a los $2.000 millones por exportaciones televisivas hacia 2023, algo que seguramente van a alcanzar si siguen con esta política, a pesar de la crisis económica que está viviendo Turquía. Argentina, que años atrás llegó a exportar sus contenidos y producir una docena de telenovelas largas por año y una cantidad importante de series más cortas, hoy tiene en sus pantallas apenas 2 telenovelas diarias, en los únicos 2 canales de aire que programan ficción nacional y un puñado de series que se reparten entre canales de cables y empresas de streaming. Dado esta situación, podemos decir que nuestra ficción audiovisual está herida, pero herida de muerte. Y ante este panorama, vemos además con preocupación como en las universidades, tanto estatales como privadas de todo el país, que ya han tenido su palabra aquí en esta mesa, ayer especialmente, no por nada fue la mesa que abrió este tercer congreso. Hay una enorme cantidad de jóvenes que año a año se anotan para estudiar carreras profesionales dedicadas específicamente a la actividad. Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿A dónde van a ir a parar esos jóvenes? Echar al mercado miles de jóvenes que de alguna manera verán frustrados. Es antieconómico incluso para la economía del país. La pregunta que nos surge entonces es, ¿cómo podemos hacer para salvar la ficción nacional? ¿Y tenemos una respuesta? Creemos que la única forma de salvataje es con una ley específica de fomento a la actividad. Fomento para el gobierno siempre ha sido, de alguna manera para este gobierno, ha sido un poquito mala palabra. Pero bueno, queremos aclarar que en este caso no se refiere a que el Estado saque dinero de sus arcas para ponerlo en la industria de forma directa, sino que sea aquellos que ganan dinero gracias a esta industria. Las que dejen una porción pequeña, mínima, de sus ganancias para que estas mismas puedan seguir vivas. Que sean las OTT y las empresas de telefonía que generan negocios de televisión, que sean aquellas empresas también que tienen negocios anexos y conexos vinculados
al desarrollo o a la exposición de películas específicamente, a series también. No solo a nivel nacional, sino también provincial. Se podría repartir estos dividendos, estos ingresos específicamente para que esta ley sea realmente federal. Estamos hablando de una ley absolutamente federal. Una ley que además plantea una cuota de pantalla que haga que un porcentaje del material que esas empresas ponen al aire sea ese material que se produjo con su aporte. Una ley que esta misma multisectorial presentó en el Senado hace ya menos de un año todavía, el año pasado. El proyecto que hablamos es el 3362 como ejemplo, porque puede ser una ley, puede ser esta ley perfectible o puede ser otra. Digo, a fin de cuentas lo que impulsamos es una política de Estado que tenga una ley que pueda permitir este desarrollo en la industria. Pero es sumamente necesaria para poder rescatar nuestra industria. Y que por eso le estamos solicitando hoy, desde este espacio, al Congreso, como lo hemos hecho a lo largo de todo el año. Digo, hace muy poco hemos hecho también una movida presencial donde pegamos unos afiches en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires para que se vea nuestro reclamo de alguna forma, y así se hicieron eco algunos medios que estuve viendo, sobre todo portales de internet, en el día de hoy. Quiero aclararles que no somos los únicos en el mundo que creemos en esto que estamos planteando. Hay países como Canadá, Francia, Brasil y hasta incluso Estados Unidos que tienen fomento para la actividad audiovisual. En el caso de Brasil, por ejemplo, una ley similar a la que estamos proponiendo. El año pasado estuvo aquí 2 productores de Brasil que contaron su plan de trabajo, su plan de desarrollo en contenidos audiovisuales, que creo que hasta incluso para hacerlo en criollo, se le hacía agua a la boca a los muchachos de Viacom y de Telefe que estuvieron planteando cuál era su posición, porque si ellos mismos pensaran en una asistencia técnica específica como la que contaban los brasileros, también podrían producir contenidos de esa manera. Con una ley similar a la que estamos proponiendo, pero en este caso una ley para canales de pago, que es como lo llaman ellos, para TV y nuevas plataformas, con una cuota de pantalla que le exige a las empresas multinacionales producir 3 horas y media semanales de contenidos en coproducción, y una que más del 50% de esas producciones sea para producción independiente, o sea que pequeñas y medianas productoras, y también contemplar de alguna forma a grandes empresas como la O Globo. Cuando comenzó a aplicarse esta ley, la ley pasó su última versión, digamos en 2006, empezó a hacerse en Brasil, y contaba con alrededor de 600 empresas, poco para lo que es Brasil y para la cantidad de canales que tenía, y después ya en 2017, o sea, 11 años después de esto, llegó a superar los 8.000 empresas productoras. 8.000 empresas productoras. Digo, en 11 años se multiplicaron las empresas porque realmente era considerable el desarrollo que se podía llegar a lograr. Algo interesante también con respecto a la ley de Brasil, que tuvo una ley de servicio de comunicación como la tuvimos nosotros. Entendimos mucho de los que participamos en aquella ley que no se podía poner específicamente producción de ficción porque contradice los tratados internacionales. Entendíamos eso, pero entendimos también que quizás posteriormente podríamos empujar una cuota de pantalla, una producción específica para el sector. Para tener un ejemplo también europeo, este mismo año Alemania obligó a Netflix a pagar una cuota para ayudar a financiar la producción, distribución y exhibición del cine alemán. Para terminar, queremos señalar que si no actuamos con celeridad, nosotros, todo el colectivo, de alguna manera, las voces de nuestra ficción se irán apagando año a año. Quedan apenas algunas que otras expresiones de las que fuimos alguna vez, digo, de alguna vez fuimos partes de esas expresiones también. Además, quiero contarles que un amigo hace muy poco tiempo nos estuvo contando, a Ricardo especialmente, que fue quien diseñó de alguna manera este texto para que yo lo leyera, les estuvo contando también que el otro día pensaba y recordaba cómo vivió su infancia y su continuidad de crecimiento acompañado por series como Televisor, digamos, siendo un televidente de Carlín, de la banda del Golden Roque, de Muñeca Brava, de Grande Pa, de La Extraña Dama, del Indio Catriel, de Zona de Riesgo,
de Cebollita, de Chiquitita, de tantas producciones argentinas que de alguna manera van mostrando la identidad cultural de una sociedad. A esto habría que agregarle también la cantidad de producciones que se hicieron desde canales provinciales. Por allí anda el colega de Villa María, también estuvo ayer el de Córdoba, y contamos con un representante del IABIN de Misiones, donde en cada una de esas provincias también podrían contar lo mismo que estamos contando nosotros, de alguna forma. Hoy, estos adolescentes o los adolescentes actuales, nuestros hijos en algunos casos, tienen como vista en la telenovela, digamos, o en la ficción argentina, Fatmagul, Elif, Karaskak, Esposa Joven, Sila, Esel, Faría, el Sultán. Hasta me cuesta pronunciarlas porque no son naturalmente las nuestras. Digo, claramente son telenovelas que están pasando fuertemente en nuestra televisora y hoy es muy difícil. 100 días para enamorarse, Isandro y Un gallo para Esculapio se cuelan de vez en cuando ahí haciendo un poquito de fuerza a ver si le dejan un lugarcito en la pantalla para ver si podemos ver algo de la televisión argentina o algo del contenido argentina, haciéndonos ver que nuestro público nos sigue apoyando además, por lo tanto que seguimos vivos y seguimos viendo que ahí aparece la luz de alguna forma, pero no es necesario, necesitamos sobre todo que tengamos ley. Le agradezco a Ricardo que ha escrito este texto un poco para poder darle iniciativa a la charla, porque lo que planteamos es políticas de Estado, ¿no? Esta mesa intenta introducirnos un poquito a cuáles son las políticas de Estado que el sector cree que necesita y cuáles son las políticas de Estado que podemos llegar a debatir o a charlar directamente desde lo que se está pensando en el Congreso. Lamento tener que excusar al senador Alfredo Luenzo, que no ha podido venir porque se extendió la reunión de bloque y entonces él hasta último momento estaba convencido de que iba a estar presente aquí, como otros 2 diputados que también sus actividades lamentablemente no pudieron hacerlo. Así que agradecemos enormemente a los diputados Grandinetti y Filmus, porque ahí vemos lo difícil que puede ser la actividad, la presencia de los diputados en distintas actividades y que siempre reclamamos. Es más, siempre le reclamamos incluso a los diputados que aparezcan en los espacios de comunicación, le reclamamos, yo no sé cuántas horas tienen los diputados para aparecer en tantos lugares. Así que ahora sí le cedo la palabra al diputado Alejandro Grandinetti. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Y hay que decir siempre todas porque estamos con el tema del género bastante complicado, ¿no? Yo, en principio, voy a decir que no soy neutro en este tipo de discusiones, de ninguna manera, porque viví gracias a la televisión, a la radio, fue mi profesión antes de dedicarme a la política, y además desde los 20 años, así que le debo absolutamente toda tengo 52, le debo todo a esa profesión, hace tan solo 3 años que soy diputado nacional. Y además, por el apellido, también, que siempre ocurre, tengo mi primo hermano, que es Darío, tengo a mi prima, a mis sobrinos, en fin, tenemos muchos artistas en la familia. Con lo cual, digo, la discusión acerca de lo que es la cultura, y particularmente el tema del rol de la televisión y de la radio, es preexistente a la posibilidad de incluso de la discusión política y de la formación política. Dicho lo cual, quisiera primero suscribir lo que comentabas, o sea, creo que necesitamos esto con Julio Raffo, el diputado Julio Raffo, que terminó su mandato el año pasado. Es uno de los abogados especializados en el tema de contratos cinematográficos. Acá los que están en el tema del cine seguramente lo deben conocer. Acaba de presentar un libro, fue diputado y compartimos el bloque, del cual soy vicepresidente. Intentamos en su momento, cuando se decidió en la Cámara de Diputados que se le cobre el IVA a Netflix, que tenga el mismo concepto del destino de esos recursos que el que tenía el IVA en cualquiera de los otros medios o soportes que entregaban películas o cine. Esto es, que una parte vaya al Inca, porque en realidad creíamos que era la misma lógica,
que se tenía, nada más que lo que cambiaba era el medio que lo llevaba y lo transportaba. O sea que en realidad nosotros necesitábamos que parte de esos recursos no vayan a rentas generales, sino que vayan realmente al fomento del Inca. Desgraciadamente esa postura no pudo conseguir la cantidad de votos y adhesiones necesarias. Vamos a seguir insistiendo con ese proyecto y tomamos cada uno de los temas que acabas de enumerar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. En el Senado son bastante más lentos que nosotros, así que a lo mejor con el diputado Filmus podemos impulsar algo similar en la Cámara de Diputados o parecido, cosa de también ir avanzando en la discusión y en el debate. Cuando discutimos el tema de la industria cultural, creo que yo vengo de Brasil. La semana pasada estuve en Brasil invitado por la CERTAL, que es una organización regional que nuclea a todos los dueños de medios de comunicación de la región, incluido cableros y demás. Se estuvo discutiendo sobre las fake news, las noticias falsas, y también se discutió mucho acerca de la realidad de la industria, ¿no? Lo que nos toca hoy vivir, desgraciadamente, es que no solamente hay crisis en algunos medios tradicionales, en el caso de la televisión, sino también particularmente en el tema de las radios. Realmente hoy las AM, por ejemplo, no pueden competir prácticamente más. El escenario nacional que tenemos con respecto a las AM es muy, muy difícil. Más allá de los desaciertos del gobierno que toma medidas que no solo no ayudan, sino que complican aún más la situación, ¿no? También hoy estuvimos con la gente de Telam y logramos sacar de todos los bloques, por lo menos de la oposición, un comunicado firmado por todos los presidentes, el del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el del Frente Renovador, Graciela Camaño, en fin, todos los bloques. Acordamos del Cosiner por el peronismo federal, acompañar la lucha de los compañeros de Telam. Decía, la industria cultural tiene un impacto como política de Estado en dos ámbitos que creo que es muy importante percibir. El primero, lo que tiene que ver con el concepto propio de Estado. O sea, nos definimos en función de la cultura, nos definimos en función de lo que somos, y lo que somos tenemos que tener la representación acorde a nuestros propios valores, visiones y demás. Con lo cual un proyecto independiente de un país soberano, un país que tenga las pretensiones que tuvo la Argentina desde siempre, requiere de una industria cultural absolutamente arraigada. Y eso fue lo que tuvimos hasta ahora, lo que tenemos desde hace tiempo, inclusive a pesar de los vaivenes económicos. Por el otro lado, el aspecto de carácter económico, economicista, si usted quiere, que también es importante. Vos comentabas recién el caso de Francia. En Francia, conozco el caso de Francia, representa 4.2 del Producto Bruto Interno en cuanto a la generación de riquezas. Argentina está en el orden del 3% según algunas estadísticas, el INDEC habla del 2.7%. Pero no lo quiero aburrir con estadísticas, lo que sí quiero mostrar es que estamos hablando de la realización y de la monetización de la economía nacional a partir de recursos que tenemos, así como tenemos en Vaca Muerta mucho gas, así como nos alegramos de la fertilidad de nuestras pampas, en la creatividad del pueblo argentino es una de las, quizás, de los signos más claros que podemos tener como identificación cultural. Y la industria cultural, así como las otras industrias transforman materia prima, nosotros lo que transformamos es creatividad, o lo que ponemos al servicio, lo que es la industria cultural o la industria cultural, es precisamente la creatividad de los argentinos. ¿Qué podemos hacer desde el Estado? ¿O qué debemos hacer para el Estado? Y no necesariamente la visión dentro del marco normativo, o sea, lo que podemos hacer de una ley, sino que una visión del Estado trasciende lo que podemos hacer en una ley. Tenemos que tener un norte. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que significa tener una política de Estado mantenida en el tiempo. En el año en el 2001, con la crisis más importante que tuvo la República Argentina, se decidió, a partir de la visión que se tuvo en ese momento, 2001-2002, de la importancia del desarrollo autónomo de una industria del software. Con lo cual se hizo una ley especial que tenía
algunas prerrogativas de carácter impositivo, en el cual se ahorraba pagar, por ejemplo, parte de cargas sociales e impuestos al trabajo, como se dice habitualmente, y también de ganancias, a cambio de innovación, excelencia y desarrollo. Eso que comenzó con la visión de un ministro de Economía, que era Roberto Lavagna en su momento, que también lo había visto Duhalde, y que después se continuó también en el anterior gobierno, le permitió a la República Argentina exportar por 1.700 millones de dólares el año pasado e importar por 500, o sea, tenemos una balanza comercial superavitaria de 1.000 millones de dólares. Y somos hoy, desde el sur de América, un país que podemos exportar en la mejor calidad a nivel global. ¿Qué significa? Que en realidad no existe el mercado como ordenador como tal. Lo que sí existe son visiones políticas y geopolíticas y de inserción a nivel global que van a determinar la realización de un pueblo o no. Venimos a los tumbos de hace mucho tiempo. Yo creo que recién hablábamos con el diputado que la venganza turca, que ahora nos viene con esto de la crisis, que parece que lo que explica todo en la República Argentina son las series que nos mandaron, ¿no? Pero creo que si efectivamente tenemos un norte para desarrollar una industria nacional, el mantenimiento de esa industria nacional, que de hecho la tenemos los talentos, tenemos los directores, por ejemplo, para tomar el tema del cine. Antes comentaba el tema de lo que eran los literatos, ¿no? Hemos producido, quizás en el boom de la literatura latinoamericana, también aportamos desde la Argentina escritores de fuste a nivel internacional, la industria del libro y lo que es la industria particularmente de edición, una industria muy, muy fuerte. Y en donde el cambio de época también nos empieza a pegar, a interpelar, porque lo que está cambiando, y vos lo decías recién, es la forma de circular, ¿no? McLuhan decía en la década de los 80, para aquellos que vienen de la comunicación, que el medio es el mensaje, ¿no? Y lo hablaba en momentos en los cuales la televisión revolucionaba la forma de los medios masivos de comunicación. La pregunta ahora es cómo las nuevas tecnologías impactan, y principalmente el tema de Internet, el tema de las diferentes soportes que tenemos, cómo impactan en la construcción cotidiana de nuestro ethos y del negocio y el mantenimiento del negocio. Entonces, creo que los debates acerca de la monetización de estos nuevos soportes, la irrupción y los cambios de hábito. Obviamente la televisión no la vemos como antes. Me tocó debutar en un programa de televisión donde teníamos 55 puntos de rating. Había dos programas en Rosario, acá hay algún rosarino. Y claro, había dos canales de televisión, de canales de aire, década del 80 y pico. Entonces nos miraban a nosotros, nos miraban a los otros. Como nos iba bastante bien, nosotros ganábamos la medición, pero era 50 y pico. Hoy no hay un rating de 50 y pico puntos de rating. No existe, ¿no? El minuto a minuto ha cambiado también la otra forma de controlar y también ha bastardeado parte del tema de los contenidos. Se ve televisión de otra forma y sobre todo las nuevas generaciones lo ven. Bueno, la visión de una discusión de modelo no solamente de medios de comunicación, no solamente de industria cultural, sino de país, es lo que le está faltando a la clase dirigente en la República Argentina. Desgraciadamente, no sé si puedo darles, desde la visión del sector en el cual represento, soluciones. Sí me quedan claras cuáles son las preguntas que tenemos que llevar hacia adelante. Y la primera que tenemos que llevar adelante es cómo se va a insertar la República Argentina en el mundo. Lo que queda claro es que en otros aspectos de la economía hay una visión de primarización, de inserción en un modelo mundial donde yo privilegio el poroto de soja y no el producto del aceite de soja, por ejemplo. Privilegio importar naftas y no importar petróleo para procesarlo en la República Argentina y cierro una refinería muy cerquita de mi ciudad, Rosario. O sea, lo que está como neutro y que es el continente de una política de la industria, en la cual se tiene que anclar la industria, es una discusión de modelo de país.
y no tenemos modelo de país, no tenemos discusión de modelo económico, no tenemos discusión de modelo de país. Pero tampoco alcanza con una discusión, y ya para ir cerrando, con una discusión sobre modelos prehechos de inserción de la República Argentina, como de ningún otro país. Vengo de Hong Kong, hace 2 semanas me estaban contando cómo era para el Partido Comunista Chino el nuevo Camino de la Seda. Y el nuevo Camino de la Seda es la nueva forma de colonizar o de ganar nuevos mercados económicos en esta guerra comercial en la cual están enfrentados con la potencia hegemónica mundial que es Estados Unidos. Y esa guerra comercial que ya la esperaban para dentro de 10 años se ha adelantado. Y eso ha movido absolutamente todo el escenario internacional de las economías mundiales. El Brexit en el Reino Unido, los nacionalismos en Polonia, Austria, Italia, la incógnita de lo que pueda llegar a ocurrir con Brasil, con Bolsonaro y Lula. En definitiva, digo, estamos en un momento de cambio de matriz económica, estamos en un momento de cambio geopolítico mundial y la Argentina se tiene que insertar con lo que tiene y le sobra, que es la calidad, su educación, la calidad humana, su talento innato y lo que ya hemos hecho bien. Lo que tenemos que hacer es tratar de no matar a lo que hacemos bien, nada más que eso. Preocuparnos, después incorporar nuevas visiones, pero aquello que funcionó históricamente, por lo menos no destruirlo. Parece que debería ser muy fácil poder hacerlo, muchas veces encontramos que no es tan sencillo. Por último, el compromiso ante los directivos y la industria en general de acompañarlo en el reclamo de esta ley, que creo que también podría tener algunos otros tipos de aspectos que estuvimos viendo, o sea, el tema de cuota de pantalla, de producción local. Creo que Netflix efectivamente se lo debemos exigir. Creo que también tenemos que ver cómo monetizamos el tema de los derechos de autor, particularmente para las producciones televisivas, porque una vez que salen o se emiten, tenemos también ahí un vacío legal, con lo cual lo tenemos que subsanar desde el punto de vista de la discusión parlamentaria. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y a su disposición. Bueno, muchísimas gracias realmente. Después seguramente se va a dar una ida y vuelta con preguntas, pero hay una cosa que me hace recordar que estaban planteando recién con respecto a algunos de los temas que tiene que ver con la incorporación de gravámenes y demás. Me hace recordar a lo que pasó del Senado ahora a diputados, que mal llamado o mal reconocido popularmente como ley corta. Digo mal porque creemos mucho que tiene larga edad, es decir, va a tener complicaciones largas, claro, va a ser más que corta, va a ser realmente una ley muy prolongada. Me hace recordar un poco la discusión en algunos temas o el debate que se dio en algún momento por la ley de medios, y yo que además de ser director de televisión, también soy músico. Me acuerdo cuando se debatía sobre los gravámenes y los que estábamos del lado de la música en aquel momento, saltando todavía, gritando para el Instituto Nacional de la Música. Bueno, ahí surgió el gravamen que le dieron a partir de esa discusión al Instituto, y hoy lo tenemos muy vivo y muy firme y realmente produciendo muchas cosas. Digo, tal vez ahí también habrá que pensar que bueno, a pesar de que lo que nosotros reclamamos no esté creado todavía, se puede apartar un pedacito de ese gravamen que quizás salga de ahí, de la ley corta para producir televisión, o para el Instituto Nacional de Televisión, Instituto Nacional de Televisión y Nueva Plataforma, o como quieran llamarlo. No tenemos problema con el nombre, se le puede fijar después, no hay problema. Bueno, solamente una intervención, después seguramente van a surgir algunas preguntas. Muchísimas gracias, diputado. No, y ahora sí, la palabra del diputado Daniel Firmus. No se escucha. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer la invitación, la participación, compartir con Alejandro la mesa y realmente me parece
Importantísimo este debate que ustedes están haciendo, y quiero decir que mi visita acá es interesada fundamentalmente. No solo es para comprometernos, porque cuando uno va a un debate, una discusión sobre temas tan importantes como lo que ustedes están planteando, uno va a comprometerse a defender fundamentalmente en el Congreso y como diputado, y en su momento lo hicimos como senadores, las propuestas y las políticas que desde el sector se planteen como centrales. Y digo que por un lado el compromiso de apoyarlos y por otro lado el mangazo, y como yo he estado reunido con varios de ustedes en distintos momentos, porque hemos lanzado desde la presidencia de la Comisión de Cultura un debate nacional sobre la creación de una asignatura pendiente que tiene la Argentina, que es una ley federal o una ley nacional de cultura. Esta es una asignatura que todavía tenemos. Hemos hecho una ley de educación claramente consensuada con prácticamente todos los sectores. Se ha avanzado legislativamente en un conjunto de aspectos muy importantes. Como senador tuve la oportunidad de votar el Instituto de la Música y hemos avanzado respecto del cine, del teatro, de muchas áreas. Y es necesario e imprescindible una ley nacional que genere las condiciones para el derecho a la cultura. Me parece que el elemento central acá es, sin lugar a dudas, el debate respecto del derecho a la cultura. Y este cambio de concepción que viene de los debates de la UNESCO de fines de los 90, inicios de los 2000, y colocar la cultura como un derecho, implica, y me baso en estas cuestiones, en lo que decía Alejandro recién, en un papel fundamental del Estado. Si es derecho, no es el mercado el que lo puede resolver. Yo creo que el eje central está en aquellos aspectos que realmente conforman el derecho de la ciudadanía moderna y que entonces el mercado no resuelve en forma igualitaria. Y el único responsable de generar las condiciones, no de producirlo, sino de generar las condiciones para que en este sentido se produzca, se distribuya y se garantice el acceso a la cultura, es el Estado. Y en este sentido hay que plantearlo como eje central. Cambió la idea de la educación cuando se planteó la educación como derecho. Estamos hablando hace más de un siglo de ello. Hace muy poco, hace 20 años, el Consejo de Rectores de América Latina definió la educación superior como un derecho. Entonces ya es responsabilidad del Estado garantizar que todos ingresen. Cuando se define como derecho, cambia la normativa, cambia la legislación y genera las condiciones como para que haya un Estado que garantice, insisto, no la idea tradicional planteada anteriormente del acceso a la cultura, sino la producción igualitaria, la distribución igualitaria y el acceso igualitario a la cultura. Y hay que decir un par de aspectos que me parece importante antes de entrar a algunas cuestiones que planteaste vos al principio, que son fundamentales. Que nosotros tenemos, por supuesto, una desigualdad enorme. Ustedes saben que América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual. Y esas desigualdades también las tenemos indudablemente en el acceso a la cultura. Y en la Argentina, ayer presentamos un libro realizado por el Consejo de Decanos de todas las facultades de Ciencias Sociales, que estudia distintos temas respecto a la desigualdad en la Argentina y tomó también el tema de la desigualdad respecto de la cultura. Está planteado una desigualdad al cuadrado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la desigualdad social, que es una desigualdad que ocurre también entre los países del norte y del sur, se complementa con la desigualdad regional? El problema que tenemos nosotros en la Argentina respecto de la desigualdad de la producción, distribución y acceso no es solamente una desigualdad social, no es solamente que unos pocos pueden hacerlo porque pertenecen a distintos sectores sociales a que pueden tener esa posibilidad de producción y de acceso, sino que también regionalmente se plantea este tema como un tema central porque regiones enteras de la Argentina, si uno pudiera hacer, ayer se mostraba el cuadro bastante claro, cómo está concentrado en grandes centros urbanos la producción cultural que se distribuye. Por supuesto, producción cultural hay en todos lados, pero claramente la que se distribuye masivamente y la que se legitima a través de los grandes medios de comunicación es la producción de los grandes centros. Y ahí hay otro aspecto que me parece que es central y que debe haber estado en debate y que nosotros queremos colocar en debate respecto de la ley de cultura, que tiene que ver qué tipo de cultura tiene la Argentina. En primer lugar, hay que plantearlo claramente, el principal peligro que tiene la Argentina en este momento
seguramente Alejandro también avanzó en estos temas, pero que es que Argentina, entrando en la OCDE, empieza a formar parte del grupo que discute la liberalización de los servicios. Hasta ahora Argentina no ha entró en la discusión de libre comercio, pero nunca ha entrado en lo que se llama el Tratado TISA, por las siglas en inglés. El Tratado TISA lo que plantea, que por ahora hay cerca de 30 países en el mundo discutiéndolo, de América Latina están Colombia, Perú, Chile, México, y nos imaginamos por qué están esos países, que tienen políticas neoliberales y no tienen producción propia prácticamente. Lo que se está discutiendo es que si Argentina entra a OCDE y accede al Tratado TISA, que está en elaboración, lo que tiene que hacer es darle a los extranjeros los mismos beneficios que tienen los nacionales. Digamos, nosotros lo venimos discutiendo desde el punto de vista de la educación. Argentina, por ejemplo, tiene subvención a la escuela privada. Es decir, el Estado subvenciona a la escuela privada. Bueno, en el caso de que Argentina entre al Tratado TISA, tendría que darle el mismo tratamiento, como ocurre en el tema aduanero. ¿Sí? Entonces hay un debate muy fuerte que se están resistiendo los productores culturales, fundamentalmente los europeos frente a los americanos o a los orientales, porque defienden su cultura. Francia es claramente el paradigma de la defensa de la cultura nacional en este tipo de debates. Lo planteo esto porque es el eje central. Si Argentina va a esa internacionalización, a esa globalización de los servicios culturales, estamos realmente en una complicación enorme. La liberación que está habiendo actualmente respecto de los espacios satelitales argentinos, respecto de la comunicación, generan, y hasta la desmonopolización, porque nosotros tenemos ahora ese debate también en la ley corta, el tema de la desmonopolización de los espacios que teníamos nosotros, genera la posibilidad de la introducción de todo esto que estamos hablando libremente en nuestro territorio. Y realmente es una preocupación enorme. Quiero plantearlo, y el debate que tenemos que dar claramente está con aquellos que dicen no podemos resistirnos a la globalización. Porque, por ejemplo, sí, claro, cualquiera entra a cualquier medio. Vos lo decías, y yo pensaba en mi hija, que me pidió una televisión. Qué raro que mi hija pidió. Le puse la televisión, nunca me pidió que le conecte el cable. No accede a que no sabe que existe la televisión de canales. Y todo eso estoy hablando de una chica que estudia en el Pellegrini de 16 años. Y bueno, no tiene idea, no es una preocupación porque se accede de otra manera. Ahora, la cuestión de que aquellos que nos quieren vender la globalización de la cultura son aquellos que hacen pasar la cultura universal como su cultura nacional. Esto me parece que es una discusión muy fuerte que tenemos que sostener, porque está claro que nos tenemos que integrar a la cultura mundial, pero hay que decirlo, lo que no tiene identidad no se integra, sino que se diluye. A mayor globalización, mayor fortaleza de los estados nacionales europeos. Por ejemplo, miremos el Brexit en Reino Unido. Pero a su vez, al interior de los estados, miremos el proceso de Cataluña o del País Vasco, miremos los procesos europeos, procesos de generar fuertes identidades para integrarse desde su propia mirada. Lo otro se diluye. A nosotros nos quieren hacer creer que esa cultura globalizada puede entrar a nuestro país, arrasar absolutamente con toda nuestra producción nacional y de esa manera perder la perspectiva de nuestra identidad. Esto no es una cuestión que pensamos ahora. La creación del canal, cuando me tocó ser ministro de Educación, del canal Encuentro y del canal Paca Paca, tenían que ver exactamente con esta mirada, que nuestros chicos no hablen neutro, que nuestros chicos tengan su propia perspectiva desde no solo lo nacional, sino lo regional. Cuando vos hablabas de los héroes, hace poco estaba hablando con el Tata Cedrón, me decía, lo mejor que me pasó en mi vida, tiene cerca de 80 más o menos, y tiene un hijo muy chiquitito, me dice, es que el ídolo de mi hijo sea Samba. La aparición de Samba en las familias generó otros ídolos, otras miradas y otras perspectivas. Parecía imposible, cuando discutíamos con Tristán Bauer, poder introducir esto en los hogares, pero ocurrió y vimos que fue un fenómeno masivo y que se puede hacer producción cultural nacional de calidad y algo que era insospechado, entretenido, ¿no? Aparte, ahora, quiero decirlo, para que nosotros podamos poner el canal Encuentro entre, lo hablamos con el Chavo, entre el 1 y el 15, como marcaba la ley,
estuvimos meses, porque nos decían, sí, empiecen por el 60 y pico, y eso ya era la desaparición, pero resulta que la ley decía que entre el 1 y el 15 puede haber un canal público cultural que nunca se había utilizado, nos empecinamos, lo teníamos listo, no lo pusimos al aire durante un buen tiempo hasta que no nos dieron un lugar que permitió que todo el mundo lo conozca. Pueden optar por verlo o no verlo, pero tiene que ver con esta mirada de poder generar condiciones para una cultura nacional. Voy a decir dos cosas más para no demorar más tiempo. Una cuestión fundamental es que nuestra cultura, así como estamos hablando respecto de la cultura universal, nuestra Argentina tiene una particularidad que si nosotros no la logramos romper, no vamos a tener nunca una cultura nacional desde la perspectiva actual. Quiero señalarlo porque Argentina se creó a partir de la homogeneización cultural que significó la Ley 1420. Argentina es un país muy heterogéneo, más de la mitad eran inmigrantes que venían de otros lugares y con otras lenguas, pero también los originarios tenían muchas lenguas distintas, muchas perspectivas distintas, y vaya a convencer a uno que vivía cerca de la frontera con Bolivia que era argentino y no boliviano, o discutamos los mapuches, de qué lado están, porque no existían esas fronteras, fueron la cultura guaraní. Entonces, Argentina, la 1420, que hace poco la recordábamos positivamente en la discusión sobre el aborto, porque justamente significó la ruptura con la Iglesia y la ruptura con el Vaticano durante mucho tiempo respecto de, junto con el matrimonio civil, de la posibilidad de no educación religiosa en la escuela pública y la educación laica, lo que hizo fue generar, como dijo Burrich hace poco, la campaña del desierto, una cultura, la idea de la cultura nacional, que es la idea que nosotros tenemos de crisol de razas. Yo meto un italiano, un ruso, un gallego, un boliviano, un paraguayo, lo mezclo y salía el ser nacional, el argentino, y esa era la idea de la cultura nacional. Hoy nuestra mirada es totalmente distinta. Esa fortaleza que necesitó el Estado Nacional, porque no existía la frontera, era distinto discutirlo en Europa o en otros lugares. En Argentina no existía la nación como tal, y construir la nación exigió, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, subir y bajar la bandera en las escuelas todos los días. En ningún país del mundo se sube y se baja la bandera a la mañana o a la noche en todas las escuelas del país al mismo tiempo. Tenía que ver con reconocer esa bandera porque esa bandera no era propia. Pero al generar la cultura nacional a partir de un currículum diseñado en Buenos Aires, se hizo pasar, así como nos quieren hacer pasar la cultura universal por la cultura nacional, se pasó la cultura porteña, la cultura del puerto de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, como la cultura nacional. El desafío de producción, de distribución y de acceso a la cultura hoy pasa por terminar con la idea de que igualdad es homogeneidad. Nosotros tenemos que defender la igualdad y apostar a la diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener la diversidad de cada una de nuestras regiones, de cada uno de los grupos que conforman la Argentina, que es sumamente diversa, para que se pueda expresar a través de todos los medios? Y esa capacidad solamente está en el Estado, porque no hay condiciones para que todos produzcan y para que todos distribuyan si queda en manos del mercado, porque solamente los consumos masivos tienen alguna posibilidad de ser. La idea de Encuentro y de Paca Paca, fíjense ustedes, la primera medida que tomó este gobierno fue sacar Encuentro y Paca Paca por decreto, a pesar que es una ley del Ministerio de Educación, y ponerlo como entretenimiento en la Secretaría de Comunicación. Digo, esa primera medida muestra la diferencia que había en un concepto de canales generados para distribuir procesos culturales democráticos, plurales, abiertos, a la concentración que se plantea actualmente. Yo termino simplemente con, también voy a respaldar la idea de Alejandro respecto de la industria del software. Voy a aclarar simplemente que es del 2003 la ley. Del 2003. Sí, sí, sí. No, lo digo porque nosotros participamos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, participamos en la discusión, pero no solo... Y lo nombré a Roberto... Labaña, que era el que lo hizo, el que lo propuso. Fede Ratas. ¿Por qué la del software? Se hizo la del software, se hizo la de biotecnología, se hizo la de nanotecnología. Así es. Y se comenzó la producción de satélites y de radares. Todo más o menos al mismo tiempo. Porque lo primero que pasó con la ley del software es que un pronóstico nos daba que para el 2020 necesitábamos 10.000 profesionales en sistemas
y en producción de software más que Argentina no tenía y que no los tiene tampoco. La explosión fue de tal magnitud en la demanda de mano de obra que hasta se llevaban los profesores de la universidad. Tuvimos que poner salarios especiales para los profesores de ingeniería en sistemas, de software y demás, porque si no, las mismas industrias se llevaban los profesores de aquellos alumnos que ellos necesitaban. Entonces, quiero decir que si uno realmente, en el sentido que estamos planteando acá, no estamos planteando en un sentido económico, si es derecho no nos interesa, si no deja plata y tiene que ser una inversión del Estado, está bien. Pero acá estamos hablando justamente de uno de los aspectos, como planteaba Alejandro, que Argentina es más competitivo. ¿No? Cualquiera que lea los últimos documentos de la CEPAL respecto de competitividad espuria o competitividad genuina, este gobierno apuesta a la competitividad espuria, ¿no? A la competitividad basada en la superexplotación de la mano de obra a través de la flexibilización u otros mecanismos o deterioro del medio ambiente, ¿sí? Con superexplotación de la naturaleza. La genuina, que es en la que apostamos nosotros, esa está basada en la educación, en la cultura y la capacidad de agregar valor a partir del trabajo calificado de nuestra gente. Ese es el principal capital que tenemos nosotros. Y en ese sentido me parece que estas políticas tienen que ser políticas de Estado, por eso leyes. ¿No? Hoy discutíamos, uno viene, claro, llega acá y tuvimos a la mañana con los de las universidades que están en la lona, con los libreros que están en la lona, los productores de libros. Y la verdad, los de teatro independiente, que realmente tienen un golpe enorme en su posibilidad de expresión, y estamos todos los sectores así. Es importantísimo que sobre estos temas hagamos un esfuerzo, incluso, porque cuando el otro día votamos juntos el tema de las tarifas, tuvimos 133 votos, frente a 95 del oficialismo. Este tipo de leyes no hay que esperar en cambio de gobierno. Si realmente nosotros pensamos en un país federal y pensamos en que todas las fuerzas de la oposición, como mínimo, pero también del oficialismo puede ser, tenemos una mirada común respecto de la comunicación, de la cultura y de cómo se accede al derecho, ¿no? Al derecho a la producción y al consumo y a la distribución, yo creo que estamos en condiciones de hacerlo ahora. Por eso me parece, y si no, quedará como parte de la plataforma común para los programas políticos del 2019 para las elecciones y se votará por quienes tienen este proyecto. No, nadie discute que cuando se vote en el 2019 se va a tener que preguntar qué hiciste vos con el día que se votó el aborto. Digo, bueno, hay que colocar estos temas, entonces que no se vote simplemente por alguna razón partidaria o simplemente por alguna razón personal, sino por programas muy concretos. Me parece que el debate que ustedes están dando, y por eso digo que están interesados en nuestra participación acá, debiera ayudarnos a nosotros. Empezamos el martes que viene en el Chaco este debate federal sobre la ley de cultura. Nos ayudaría mucho a nosotros a generar esto, que entre otras cosas tiene que decir cuál es la inversión mínima que tiene que haber en cultura. Digamos, donde ya hay muchas inversiones que ya se están haciendo, justamente por estas leyes parciales. En educación pasaba lo mismo, pero en un momento dijimos el 6% del PBI tiene que ir a educación, y eso hay que cumplirlo. Y teníamos ley de educación técnica, teníamos leyes parciales, pero acá también está la de cine, teatro, la de la música. Debiéramos definir cuánto un país que tiene la perspectiva de desarrollo de Argentina tiene que invertir en cultura y en comunicación y colocarlo allí. Muchas gracias. Bueno, nobleza obliga, creo que es importante que nosotros digamos desde aquí, algunas cosas también. Digo, cuando estuvimos reunidos en el despacho del diputado Filmus, una parte importante de la multisectorial, yo les dije que le debemos a su gestión de educación gran parte de las señales que aún hoy persisten, y toda la capacidad de producción que hubo y que tuvo fue para nosotros un reverdecer para el sector audiovisual, y así como lo dije en el despacho, lo vuelvo a decir especialmente públicamente, digo, porque me parece que realmente a partir de allí se gestaron una forma distinta de producir y un desarrollo distinto hacia donde podíamos encaminar los contenidos audiovisuales argentinos. Lamentablemente, junto con eso, así como lo dijimos también en la primera conferencia de prensa que le hicimos nada menos que en el anexo A del Congreso, que tuvo esta multisectorial, allá está el secretario general de Cosimecos y secretario general de Satsai, que nos acompañó, y lo nombro porque además de que va a venir en la próxima mesa,
también acompañó todo Cosimeco por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y esa conferencia de prensa tenía que ver pura y exclusivamente por el DNU 267, ¿no es cierto?, que apenas asume el gobierno actual, hace una de las primeras medidas, no sé qué número de decreto es, pero digo, es uno de los primeros, que modifica de manera importante la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ahí pasó una cosa tremenda para nosotros, es que pone en la órbita de la telefonía, para ser sencillo, considera que la televisión por cable es un teléfono, digamos, para hacerlo muy brutalmente tal vez, pero esa es la realidad, confunde una tele con un teléfono, digo, concretamente, y haciendo eso deja sin efecto todas las condiciones, digamos, que se le había impuesto a los canales de cable a través de esa ley, en el artículo 65 sobre todo, que tiene mucho que ver con los contenidos. Por ende, la cuota de pantalla también que le cabería a esas señales de cable, incluso las internacionales, no están vigentes. Y hoy tal vez también es una oportunidad para pensarlo, si se puede debatir adentro del Congreso Nacional en diputados, qué va a pasar con esta ley corta que no sé si, lo voy a dejar como pregunta, digo, no sé si va a poder tocar estos temas. Por suerte, ese apartado de los cable operadores no tocó el artículo 97, donde también ahí está el gravamen, digamos, entonces quiere decir que todavía siguen pagando al fondo que aumenta o que le da el patrimonio para producir contenidos a través del ENACOM, una parte al ENACOM y otra parte va a parar directamente al INCA. Perdón por lo extenso en esta apertura de preguntas, pero también allí hay una gran duda y una gran incertidumbre de todo el sector de qué va a pasar, si va a continuar, digamos, ese gravamen, si se va a poder sostener después de esta ley corta. Y por eso también esta preocupación, ¿no? Digo, sabemos que en esa ley corta se trabajó un poco la posibilidad de incorporar el gravamen a las telco, pero bueno, no sabemos, hay otras incertidumbres de por medio que nos preocupan fuertemente, además de que, bueno, a ver si podemos impulsar nosotros también una ley. Y la última de estas apreciaciones, ya no como pregunta, sino que hemos tenido oportunidad, la multisectorial, de leer los puntos básicos para iniciar ese debate que contó el diputado Daniel Firmus, que impulsan desde la presidencia de la Comisión de Cultura, a lo cual estamos plenamente de acuerdo, nos hemos mostrado con beneplácito que el debate empiece desde ahí, digamos, a partir de ese lugar. Y también estaremos participando seguramente con algún integrante de una institución de la multisectorial, en representación de la multisectorial, además de su propia representación. Así que allí estaremos para ver si podemos aportar en algo. Ahora sí, tengo la mano levantada, primero allí de Ricardo Rodríguez, y después ahí iremos dando la palabra. Hola, buenas tardes y gracias por venir. No puedo dejar de estar en un 100% de acuerdo con lo que han planteado, pero hay un par de cosas que me gustaría señalar. Nosotros somos la multisectorial por el trabajo también y apoyamos plenamente la Ley de Cultura, apoyamos lo que Filmus planteó sobre Paca Paca y Encuentro y demás. Pero acá hay una realidad que tiene que ver con el trabajo de nuestra gente. Yo pertenezco a Argentores, buena parte de nuestros autores están sin trabajo. Por supuesto que ustedes no son responsables de alguna forma, pero lo que quiero decir es que nosotros necesitamos la ley. Apoyamos la Ley de Cultura y seguramente la vamos a apoyar desde todas las instituciones que están dentro de la multisectorial. Nosotros necesitamos una ley como hay una ley de cine, que aunque el gobierno tenga una política diferente a la que puedan haber tenido gobiernos anteriores, hace que el cine se respete y se pueda seguir trabajando de la forma como se está trabajando, peleándola y demás. Pero sin una ley estamos muertos. Ustedes hablaron recién de la ley de software, que también fue muy bienvenida y fue un acierto extraordinario. Yo le preguntaría al diputado Filmus, ¿por qué no sacaron ustedes durante su gobierno una ley de televisión cuando tuvieron las dos cámaras totalmente a favor? Que es una duda que tengo y que me gustaría que alguien me la pueda comentar. Gracias, Ricardo.
No, pensé que venían las preguntas todas No, y no, después no, contar. de a una sí la vamos midiendo. Es muy fácil de contestar, no sé. No trabajé en ese tema ni soy especialista en el tema. Sí sé que hicimos, y alguno de acá quizás te puede contestar del propio público, una ley de medios poderosa, importante, que por supuesto se pudo aplicar en parte. Y hemos hecho muchas leyes sectoriales, lo mismo que mucha gente dice ahora, bueno, ¿por qué no hicieron ustedes la ley de aborto? Bueno, muchísimas leyes se hicieron y muchas quedaron en el camino. Son procesos que hay que recorrer. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Digamos, si tenemos como objetivo hacerlo para adelante, te diría que sí, trabajemos para hacerlo para adelante. Eso me parece que es lo importante. Espero entonces que la próxima vez lo hagan, porque si lo hubieran hecho no hubiéramos estado en este problema, tendríamos otro problema en este momento menos complicado con respecto al trabajo de nuestra gente. Esta es la realidad. Sí, la realidad, perdóname que te diga, porque como fui parte del gobierno anterior, y me parece que es importante, la realidad también es muy distinta después del 2015. Totalmente de acuerdo. No, te quiero decir que es muy distinta después del 2015. Antes hay que valorar, digo, para seguir construyendo hay que valorar mucho los ejercicios porque no da lo mismo una cosa que otra. Entonces, está claro que se puede haber hecho mucho más, pero está claro que lo que se hizo en una dirección y en un camino. Es importante que se haya hecho en ese camino. Que tenemos asignaturas pendientes, autocríticas y todo lo que vos quieras, por supuesto que sí, pero te voy a decir una cuestión más. Nosotros en educación, yo fui ministro de Educación, cambiamos la ley del salario docente, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, ¿no? Que muchos que votaron en contra ahora decían estos días viva la educación sexual, la ley de educación nacional, cambiamos todas las leyes y no cambiamos la ley de educación superior, por ejemplo, la que regula las universidades. Y muchas veces voy a las universidades, yo soy docente de la UBA, así que voy todos los días y voy por todo el país, y me dicen, entonces yo le pregunté dónde estuvo el movimiento, porque hubo un movimiento de los gremios docentes, lo vi a Yasky por ahí, un movimiento del gremio docente que fue de una fortaleza tal que era imposible no cambiar la ley de educación, o no hacer la ley de financiamiento. Entonces también, ¿no?, por el movimiento de mujeres fue que se pudo discutir aún en este gobierno el tema del aborto, también la fortaleza de los movimientos y la demanda y la presión genera que los gobiernos reaccionen frente a uno u otro tema. Por eso me parece importante que trabajemos todos juntos, insisto, para que aún en este gobierno tengamos condiciones para presionar. Es probable que el Estado tenga que dar respuesta, pero también el movimiento social que se genera y la reclamo y la demanda en cada sector hace que haya respuestas o no. Por eso te doy el ejemplo autocrítico de la ley de educación también. ¿Por qué pudimos cambiar una y la otra no fue prioridad? ¿Por qué no fue prioridad? Bueno, no hubo un movimiento estudiantil. Es que hubo trabajo, lo que no hubo una ley. Claro. O sea. Gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Aquí otra pregunta. Hay varios anotados. Le pido síntesis a las palabras. Estaba aquí primero, después le paso allá atrás. Síntesis a las preguntas, por favor. Bueno, desde ya agradezco que estén presentes y apoyando el proyecto de ley o lo que sea con respecto a la producción de televisión y nuevas plataformas. Aparte de eso, la multisectorial está preocupada por lo que va a pasar, lo que ustedes les han llegado después de la media sanción, la famosa ley corta, como decía Guillermo, el otro día lo comentaba en la reunión del plenario de la multisectorial. Digamos, está en juego la soberanía comunicacional y como es, se está descuidando el futuro del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico. Es ahí, si no se cuida, y usted lo sabe muy bien, es un espacio finito donde está cada vez más lleno de 4G y ahora se está pensando en el 5G o se está pensando más en la telefonía y otras cosas y se está reduciendo el espacio, en este caso de la televisión digital, no está reservada el espacio para la ultra alta definición. Es decir, hay un montón de cosas. Es realmente preocupante y a su vez la televisión satelital. Y obviamente toda la política de satélites. Así que no solo estamos preocupados por la producción a través de una ley, sino por la transmisión. ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, así que estamos preocupados y obviamente queremos apoyar a todas las iniciativas de ustedes con respecto a un análisis crítico de la ley corta. Con respecto al tema de la ley corta, sería bueno volver a encontrarnos y debatir acerca de los aspectos que tiene. Yo no sé en qué parte encuentran ustedes un problema particular con respecto al tema del espectro en general.
porque ahí lo que tenemos es el tema satelital, sí es cierto, que es una parte polémica, que algo había comentado recién Daniel, y después el tema de la convergencia tiene que ver más con el tema físico de cómo llega la televisión satelital. Y yo soy crítico también en algunos aspectos, pero si les parece, nos encontramos en el Congreso de la Nación y lo debatimos. Yo creo que particularmente con respecto al tema, como vos decías, de la ultradefinición, que yo no conozco el concepto ese, pero no estaba planteado en la ley corta, por lo menos no se ha avanzado en lo que yo he visto del Senado, y he dialogado con los muchachos, no lo he visto. Pero bueno, de todas maneras, de nuevo el ofrecimiento para sentarnos a debatirlo. Allí una pregunta del compañero actor, allí en el fondo. Sí, buenas tardes. Lamentablemente no pude llegar a ver toda la exposición de ustedes, pero sí quería preguntar puntualmente con respecto a la ley de doblaje, si se está aplicando el porcentaje que estipula la ley o si hay algún tipo de enmienda. Es una noticia que nos llegó hace un tiempo. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad no tengo conocimiento. Si tenés vos algún tipo de información al respecto, te pediría que por favor me la acerques y nosotros lo podemos protocolizar, creo que Daniel como yo, cualquiera de los dos, como un pedido de informe formal, y que a partir de allí, o si efectivamente hay un incumplimiento de la ley y por ende un delito, también llevarlo al tema en otro plano. Pero perfecto, sí, porque hay un... La verdad que no tenía conocimiento de que efectivamente había un reclamo por parte del tema del doblaje. Sí, hay una gran cantidad de trabajadores que dependemos de la ley y de la industria del doblaje que lamentablemente, bueno, los que sí escuché recién fue el tema del neutro, y sí adhiero a algo importantísimo que fue en la creación de Paca Paca y del canal Encuentro, que siguieron haciendo doblaje de mucho material de la BBC, pero empezaron a pedir, por suerte, que se haga en Río Platense, que fue una medida que a nosotros que venimos trabajando durante tantos años, que se nos pide hacerlo en neutro, fue un cambio notorio, pero fue muy... ¿Ahora eso? Cuando se instauró Encuentro y Paca Paca, se empezó a pedir desde Encuentro que se haga en Río Platense. Para nosotros que tuvimos que aprender a hacerlo en neutro... Yo lo que quiero agradecer también a Daniel, él había puesto, con Bauer habían puesto ahí una parte de entrevistas que había, no sé si ustedes lo recuerdan, de un entrevistador español, sí, no sé cuál fue vos, sí. Dalí y demás, que era exquisita, en horario central. ¿Quién era? A fondo. Sí, señor. Pero bueno, lo mismo, estoy a disposición para lo que perfecto. Necesiten los muchachos de doblaje. Muchas gracias. Después se pueden acercar y hay colega, allí el colega que lo había pasado anteriormente y después vienen. No, esto voy a ser breve. O sea, que la industria audiovisual es la base de todo. Es algo que parece que algunos sectores no entienden. O sea, no se entiende que la economía no puede mejorar sin la industria audiovisual, que el comercio exterior no puede mejorar sin la presencia argentina en el mundo a través del audiovisual. Y yo lo que me gustaría saber es, con este tema de las políticas de Estado, el año pasado vino al Congreso los brasileños y nos explicaron cómo era la ley de fomento de televisión en Brasil y cómo está funcionando. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y eso es una política de Estado? Y el tipo me miró como si yo fuera un extraterrestre y me dijo, es una ley. Y yo no le quise explicar lo que es la ley en la Argentina, que no se cumple, que se deroga por decreto, que se juntan un gobierno, un quórum y la deroga. Entonces, la política de Estado pasaría por otro lado, que no estamos tomando en consideración. Por supuesto que la ley tiene que salir, esto es indiscutible. Ahora, y tiene que ser buena además, y tiene que ser aplicable, y se tiene que aplicar. Pero lo que falta es esto de que cualquiera que está en contra de la ley en cualquier momento la derogue, la vete por decreto o lo que sea. Y eso se llama política de Estado. Entonces, voy a dar un breve ejemplo de lo que porque parece que no se entiende lo de política de Estado. En Uruguay, la lucha contra el tabaco es política de Estado. Entonces, cualquier tabacalera, por más que se ponga de punta, la oposición y el oficialismo juntos se paran y le dicen Philip Morris, con Uruguay no, ¿eh? ¿Está bien? Eso es una política de Estado. ¿Qué nos falta a nosotros para decir, machos, juntémonos, pongámonos todos de acuerdo y con esto no se jode?
¿Me pueden responder, por favor? Bueno, estás hablando con quien hizo la ley de prohibición de fumar en los lugares cerrados públicos en la Argentina. Así que te puedo explicar un poco lo que es el lobby de dos empresas que pudieron durante décadas mucho más que cientos de diputados y decenas de senadores. Lo que hay son lobbies y gobiernos con distintos intereses que no respetan las bases, sí, que muchas veces no respetan las bases de lo que es la institucionalidad democrática, que implica que estas leyes están para cumplirse. Pero te quiero dar un solo ejemplo y voy a hacer una aclaración sobre la ley corta. El ejemplo que te quiero dar es la diferencia que hubo entre la Ley Federal de Educación de la década de los 90 y la Ley de Educación Nacional de los 2000. La Ley Federal de Educación se votó por una mayoría ajustadísima y al otro día que se votó, ¿te acordás de GB1, GB2, GB3, polimodal, destruyó el sistema educativo? Al otro día que se votó tenía legalidad, era una ley, pero no tenía legitimidad. Es decir, un consenso amplio. Nosotros nos tomamos mucho tiempo, hubo 4 millones de personas que participaron en la discusión, votaron casi todos los bloques, la ley de educación, la ley de educación técnica, esto lo votaron mucho y eso logra legalidad y legitimidad. Una política de Estado es una política, no de todos, porque están los lobbies de las minorías, es una política que concita la legalidad de ser aprobada como ley, pero una legitimidad de un consenso social muy importante. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. ¿Sí? Que ahora, en ese momento era muy peleada, logró una legitimidad posterior muy importante. Me parece que se trata de que maduremos los argentinos también en dirección a no imponer una mayoría en un momento por un voto, sino tratar de estructurar grandes coaliciones que defiendan los intereses populares en mayorías que se expresen también en la Cámara. Y termino algo de la ley corta, se preguntó, ¿por qué se llama corta? Según tengo entendido, se llama corta porque toda la otra parte que tenía que ver con la producción de contenido se sacó. Y esto trae un problema. En el Senado se discutió en la Comisión de Comunicación y en la de Cultura. Y la de Cultura. Y la de Cultura, que era Pino Solanas, creo, presidía. Sí. Dijo, no hay nada. Bueno, entonces le sacaron esa parte y ya cuando vino a diputados, entonces ya en la parte de Cultura no está. Y está solo en presupuesto, comunicación, me imagino que alguna más, pero no, es el lado que se le sacó toda la parte de contenidos. Con respecto a la contestación, brevemente, vos preguntabas cómo hacemos para tener política de Estado. Sí, simple. Yo creo que es parte del fracaso de la clase dirigente de la Argentina en los últimos 40 años. Todos, absolutamente todos. De la falta de preparación, visión, grandeza, renunciamiento. Y que nos marca efectivamente la crisis que tenemos. Eduardo Mallea decía en el 1934, la Argentina va a ser una potencia, lo que nosotros nos debe preocupar en Historia de una Pasión Argentina es cómo creamos esa identidad cultural, que era un poco lo que decía recién Daniel, cuando subían la bandera y bajaban la bandera. Para él estaba descontado de que Argentina iba a ser una potencia a nivel mundial, porque teníamos todos los elementos para hacerlo. Bueno, ahora estamos en un ciclo en donde la grieta o la famosa grieta nos estupidizó de manera tal que no podemos comprender más allá de nuestras aspiraciones sectoriales. Es así de simple. Y no lo digo desde la antipolítica, amo la política de los 15 años, no, desde todos los lugares, de todas las formas, desde la academia, porque soy cientista político, desde la realización a partir de ahora, hace muy poquito, la amo a la política y creo que es la única herramienta que tenemos como para cambiar la realidad social. Ahora, también es cierto que tenemos una gran estupidez y una gran mediocridad en la clase dirigente argentina. Lo que sí creo que podemos generar los consensos, desgraciadamente, y quizás por lo que decía también Daniel antes, y me hizo bien la corrección, fue en el año 2003. Si uno mira que efectivamente en el año 2003 estamos discutiendo nanotecnología, una industria del software, estamos discutiendo, ¿qué otra cosa más dijiste de las 3 leyes? Hay una más que mencionaste. Biotecnología. Era justo en el momento de la peor crisis de la Argentina. Generalmente cuando uno está al borde de la crisis, como decía Baglietto, que de los pagos, uno cree en los milagros al momento del entierro, ¿no? Y desgraciadamente estamos transitando un mal momento para la República Argentina y eso nos ponga más sensato como clase dirigente y asumir todas las responsabilidades que tenemos que hacer y generar política de Estado.
Nos quedan todavía unos minutos, así que algunas preguntas más. Bueno, Está aquí ante todo, primero, después sí, por allí. cómo no. Allí. Buenas tardes. Celebro muchísimo esta mesa, muchísimo, al igual que la de mujeres de ayer, brillante, y esta también. Nobleza obliga, Alejandro, hace 25 años vos en Rosario me hiciste 2 notas muy importantes con 50 puntos de rating en Canal 5 y en LT8. Y a este rosarino adolescente... Sí, pero yo era puber. Yo soy Manuel Martín, actor, cantante, músico y bailarín. Y recorrí el mundo y ahora estoy acá. Lo mío es más general para los 2 diputados. Quisiera decir, nobleza obliga, que lamento que Filmus no haya sido elegido jefe de gobierno en alguno de tus intentos. Quizás culturalmente estaríamos diferentes. Creo que estamos en un decreyendo con respecto a la cultura, con respecto a la ficción. Yo como actor de teatro, pero más que nada de televisión también, y como músico y como cantante. Acá hay varios gremios que veo me representan. Lo decía en una nota afuera, ¿hay alguna posibilidad? Lo que dijo el compañero de Política de Estado es muy interesante, lo mismo con las chicas del pañuelo verde ayer. Necesitamos de ustedes desde ya, de las 2 cámaras. Mi visión, que es una idea que yo tengo quizás utópica, es volver a la vieja escuela cultural. Vignone dijo en el 83... cuando se veía que venía la democracia, ahí viene la patota cultural. Y todos los exiliados que volvían, Puenzo filmando la historia oficial, digo, volver, no estoy diciendo volver a la hiper del 89, no estoy hablando de economía ni de cuestiones sociales, estoy hablando de lo cultural. Yo creo que estamos perdiendo no solo la audiencia de las ficciones en televisión, que hoy casi no son prime time y no llegan ni siquiera a los 20 puntos de rating, cuando en otros tiempos una alta comedia te hacía 40 puntos y era un semillero de actores. Yo viví esa época de niño y adolescente, incluso debuté en televisión con 30 puntos de rating. ¿Hay alguna forma, desde la política y nosotros desde el escenario, desde una radio, desde un micrófono, poder volver a la vieja escuela? Te lo dice alguien que estuvo en el Actor Studio de Estados Unidos y en Inglaterra, a la vieja escuela de poder, esto es general y es universal y es quizás más romántico que lo gremial, que lo puntual, de volver a bañar la ciudad y el país de cosas culturales, artísticas, para el pueblo. Para el pueblo. No tengo nada contra las latas turcas, creo que están muy mal dobladas, pero no por los actores, sino porque ese acento extraño que le hacen, incluso que son mexicanos, que es un neutro que incluso está mal hablado. No tengo nada con los enlatados, digo, volver a recuperar la ficción en televisión, con guiones importantes, con un mensaje que verdaderamente vaya al pueblo y no sea encriptado, ni sectario, ni que una ficción cambia de horario todo el tiempo y dura media hora o 40 minutos, digo. ¿Es posible volver a llevar un poco de, como el rock nacional en los 80s, a cambiarle un poco este gris, este verde oliva que hay, no solo en la ciudad, sino en el país, por parte de los políticos? Brevemente, la respuesta obviamente que sí. 2 cuestiones fundamentales. La primera, la de la agregación en función de un diagnóstico común. O sea, en la medida que podamos encontrarnos, se generen eventos como estas características, o de estas características podemos generar acciones concretas. La segunda, como política de Estado y particularmente de aduana, podés regular hasta el costo o lo que tengan que pagar efectivamente para traer una lata o ese enlatado. Así de simple. Digo, puede ser por la positiva, por la negativa, por la recaudatoria. Las crisis, como te decía anteriormente, también nos generan, esperemos no pasar por una crisis para llegar a la conclusión de que tenemos que hacer cuestiones fundamentales, pero digo, hoy el costo medido en dólares, además de que somos más pobres, también nos cuesta más comprar productos del exterior, incluidos los culturales. Pero debiera ser también un convencimiento propio. Yo creo que lo que necesitamos es identificar claramente el impacto. Yo cuando leía, por ejemplo, lo que hace Francia, ellos incorporan el tema de la industria cultural en sus delegaciones de relaciones internacionales. O sea, cada embajada es una
un centro de proliferación. La Alianza Francesa, digo, más allá de eso, es también una forma de promoción de la cultura francesa, de la lengua francesa, pero a partir de la lengua francesa, de la cultura francesa. O sea, nos están vendiendo absolutamente todo. Te venden turismo, te venden arte, te venden romanticismo, ¿sí? Eso es una instalación de una marca país, digo, desde el marketing, de lo que fuera. Necesitamos tener una cultura fuerte de lo que es la Argentina. El tema es que ese ámbito de discusión, y vale para también aclarar el hallazgo de lo que fue Encuentro, que vos tengas en un horario central y sepas cómo se habla en quechua, cómo se habla en mocoví, lo que hacían ustedes en esos cortitos que hacía Tristán Bauer, que fue fantástico. Digo, tipos creativos y con decisión política. Después podemos discutir en un montón de cosas. Eso creo que es lo que no voy a discutir, ¿no? Perdón, diputado, esta es una discusión, un tema muy profundo, además de extremado. Digo, creo que esta mesa tiene apenas el atisbo de la intención de poder abrir los debates como para que queden ahí en el camino y seguir trabajando profundamente a lo largo del tiempo. Muy probablemente esta discusión esté planteada en la Ley de Cultura, seguramente ahí, digo, va a pasar que esto lo apunta y claramente. Ya vemos una iniciativa en este camino, digo, con esa presentación de ley. Quizás recién acabas de mencionar al tema de la compra de lata extranjera. Quizás ustedes no lo sepan, no tienen por qué, pero las latas que se están comprando salen apenas $500 cada lata y algunas son promovidas por los países extranjeros, claro. Entonces ni siquiera son pagas. Claro. El caso coreano, por ejemplo, repartió gratuitamente una cantidad de capítulos y así llenaban las pantallas. Hasta incluso lo raro es que varias de las contenidos coreanos eran con compra de guiones argentinos. Era realmente muy extraño, digamos, con obras argentinas. En este sentido, por ahí es importante reflexionar hacia adelante también cómo se hacen en juego algunos de los trabajos que se han quedado. Digo, la televisión digital abierta, para poder instalar RT, por ejemplo, Russia Today, hizo un convenio de reciprocidad, se lo reclamamos al ministro Lombardi, porque si nosotros tenemos la obligación de, digamos, asumimos el compromiso, no la obligación, asumimos el compromiso de pasar contenidos aquí, ese convenio de reciprocidad también nos lleva a pasar contenidos en Rusia. Seguiremos insistiendo, por ahí tal vez el instrumento sea hacerlo a través de alguna medida de informe también, puede ser, no lo habíamos pensado anteriormente. Digo, porque en Rusia los contenidos argentinos son muy codiciados. Digo, fuimos al Mundial allí y reconocían más a los actores que a los jugadores de fútbol, digo, para tener en claro esa línea. Nos queda una última pregunta porque ya están todos los postulantes de la mesa, así que allí Rodolfo Jope, presidente de DOAN, director de televisión. Bienvenidos a esta mesa. Hace un rato mencionaste la ley 1420, que era una forma de homogeneizar una diversa cultura, mejor dicho, las diversas culturas que conformaban la población. Hoy, Ricardo Rodríguez hace un ratito habló de esta propuesta de la multisectorial, por el trabajo, porque no tenemos trabajo, por la ficción, porque cada vez hay menos, y la industria audiovisual. ¿Se tiene conciencia desde ese lado? Me refiero a el Senado o diputados, inclusive del Poder Ejecutivo, y no estoy hablando en este momento, sino desde hace 30 años que la televisión viene perdiendo fuerza, la televisión de ficción. El problema es que la televisión como medio comunicacional de ficción tiene un poderoso mensaje siempre, cualquiera sea. Se tiene conciencia de que cuando nosotros recibimos novelas de México o de Brasil o de Turquía últimamente, estamos sufriendo el pueblo argentino de una penetración cultural profunda. Esto no es suficiente motivo para promover una ley de televisión necesaria.
desde cultura hablas de una promoción de lo que sería hoy una ley de cultura. Lamentablemente, estos medios que vienen a través de esas pantallas o de los celulares o de las computadoras tienen una profunda audiencia. Entonces, necesitamos como punto de partida concientizar a no solamente la gente, porque también acá se habló que si no hay presión de abajo, las leyes no se imponen. Y yo creo que muchas veces es al revés. La conciencia del gobernante o del legislador de esta situación grave para la cultura argentina, tomar conciencia de eso. ¿Hay conciencia de eso? Esa es la pregunta. Bueno, me imagino que Alejandro y yo estamos acá porque tenemos conciencia de eso. Ahora, si vos me decís, si todos los senadores y todos los diputados, la misma discusión respecto de las políticas de Estado. Nosotros defendemos ciertas políticas, hay otros que defienden otras políticas, todo lo contrario de lo que dijiste vos. Y yo sospecho que este gobierno quiere todo lo contrario de lo que dijiste vos. Quieren que entren las culturas universales, quieren arrasar con la cultura nacional, quieren destruir las culturas locales, sin lugar a duda, quieren destruir Encuentro, Paca Paca y todo lo que hace a las leyes. Ninguna de las leyes, por ejemplo, hoy vinieron todos los sindicatos docentes, ayer estuvimos con los rectores de las universidades, ninguna de las leyes de educación se está cumpliendo lo que dice la ley, de cuánto invertir, de qué hacer, de que tiene que haber una paritaria. Sí que hay intereses diferentes, están quienes defienden los intereses de las mayorías y quienes defienden los intereses de una pequeña minoría que quizás, por lo que se señaló acá, económicamente es mucho más fácil para un canal comprar una lata que darle trabajo a no sé cuánta gente. Entonces me parece que el talento argentino, la creatividad nuestra tiene que expresarse y también tiene que expresarse políticamente después de comparar distintos proyectos. Entonces, en definitiva, quien define las democracias es la ciudadanía. Entonces, hay ciertas políticas que están aplicando hoy, hubo otras, erradas o no, que se aplicaron en otro momento y hubo otras antes. Bueno, hacia el 2019 hay que dar una discusión respecto de qué política y quiénes son los que son capaces de defender las políticas que en el punto de vista de la comunicación y la cultura defienden los intereses del trabajo de los argentinos, que no le da lo mismo, mirá lo que es la balanza de pago argentina, no da lo mismo comprar las cosas hechas que fabricarlas acá. Nosotros estamos comprando afuera todo aquello que se fabrica en la Argentina y eso le quita el trabajo a los argentinos. Entre esas cosas, los productos culturales también. Y esto me parece que es importante y para subvencionar lo que nosotros compramos afuera, después pedimos préstamos en dólares que van a devolver nuestros hijos y nuestros nietos para siempre. ¿Para qué? Para comprar eso que vos decís que destruye lo nacional. De todas maneras, reitero también lo que dijo Ricardo, si ustedes tuvieron una posibilidad de esa conciencia en el gobierno anterior, ¿por qué no lo implementaron? Sí, lo implementamos y muchísimo. Digo, a ver si vos me estás explicando una ley de televisión, me refiero. Bueno, no voy a empezar a contar algunos detalles de algunas leyes respecto al tema de la cultura, porque acá se habló, por ejemplo, de la música que salió, la del teatro que salió, varias leyes que salieron. Hubo otras que los propios actores, yo puedo hablar la del libro, por ejemplo, la ley que estaba a punto de votarse, que los propios actores no se pusieron de acuerdo, y unos pensaban una cosa y otros pensaban otra, los actores que defendían teóricamente los mismos contenidos, pero tenían miradas diferentes. Entonces, digo, es verdad, si el tema es por qué no se hizo, digamos, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Cómo hacemos para adelante? Y pongamos en el debe o en la asignatura pendiente aquello que no se hizo, pero se avanzó mucho. Ahora, no se compraban las cosas afuera. No se destruía la cultura nacional, se colocaba en el eje central. Y te voy a dar un ejemplo más sobre este tema de la cultura. La Ley de Educación Nacional es la primera vez que la ley pone dentro del sistema educativo, que es lo único universal, porque van ahí todos los chicos de la Argentina, las expresiones culturales como obligatorio para que se distribuyan a través del sistema educativo. Todas las expresiones artísticas y culturales. No estaba, no había un capítulo sobre eso y la ley nueva lo tiene. Esa es la forma de que después todos pueden ser músicos. Y te voy a decir una cosa más. Mirá el último video, te invito, de la compañera que falleció la semana pasada porque explotó el gas, defendiendo las orquestas infantiles frente al Ministerio de Educación. Porque la música también a través de los instrumentos llegaba a las escuelas y los chicos tenían el acceso y la posibilidad, hasta lo más humilde, de participar de orquesta. Ahora no, hay diferencia. Entonces valoremos esa diferencia con todos los déficits y los problemas que teníamos antes y miremos para el futuro en la idea de armar
un proyecto de ley, porque yo preguntaría, ¿está el proyecto de ley? ¿Está hecho? ¿Hay acuerdo? ¿Todos tienen consenso? Digo, bueno, venimos discutiendo estos últimos días, pero trabajemos para lograr consenso y que se expresen en mayorías parlamentarias que nos permitan, con cambio de gobierno, sin cambio de gobierno, que las definamos en las cámaras. Gracias, Daniel. Gracias, Alejandro. También asumimos el compromiso. Creo que tomamos el guante, así como de alguna manera impulsamos desde acá preguntas constantes y planteos constantes. También a nosotros nos cabe la responsabilidad. Y por eso desde el 2015 construimos esta multisectorial audiovisual para tratar de ser ese espacio instituido en que empieza a impulsar a dónde pensamos que el sector debiera avanzar. Esa es un poco la idea. Y por otro lado también estos espacios para poder debatir, para poder encontrarnos. Muchas veces es realmente difícil poder encontrarnos entre los legisladores y el sector, no por los legisladores solamente, sino porque no están los marcos, a veces no están los ámbitos. Por eso creamos este Congreso Audiovisual Multisectorial. Así que les agradecemos muchísimo a los dos que pudieron hacerse presente. Ya en pocos segundos nomás van a venir la próxima mesa. Así que un fuerte aplauso para ustedes.